Bueno, ¿quieren que empecemos? Dale. Todo tuyo, Marce. Bueno, eh, eh, mi nombre es Marcelo Vila. Es una alegría, aunque tengamos este horizonte incierto, pero la verdad que es una alegría compartir con todas y todos este primer encuentro antes de empezar las clases. Siempre es como saludable tener la oportunidad de contar qué es lo que hacemos, qué es el Taller Sudamérica, un poco cuál es su historia y dónde vamos a trabajar. Imagino que hay gente que cursó, que va a repetir la cursada con nosotros, hay gente nueva, y la verdad que por un lado el taller tiene unas redes donde de algún modo contamos un poco las cosas formalmente, y la idea de hoy es hacer una pequeña introducción para los que no estén al tanto de qué es el taller y dónde vamos a trabajar, cederle la palabra a Lucho y a Tony, que son los responsables de Arquitectura 1 y 2, y que tengamos un espacio más de intercambio entre los que se acercan por primera vez al taller, entre los que han cursado y compartan con ustedes la experiencia. Parece que era un modo un poco más cercano de que ustedes tengan claro qué es el taller y qué es lo que de alguna manera les puede aportar. Así que brevemente voy a contarles que el taller Sudamérica es un taller que tiene 15 años de antigüedad, es de los primeros concursos que se hicieron después de muchos años que no había concursos en la facultad. Y básicamente es un proyecto colectivo en el cual participan activamente profesores de la región y distintos profesores de Buenos Aires y de distintas provincias. Nace la idea del taller un poco antes de que empiece a funcionar, hace casi 20 años. Muchos de ustedes eran o muy chiquitos o ni habían nacido, y hace 20 años el país vivió una crisis muy profunda en el año 2001, una crisis que no solo era económica, sino que era casi profundamente identitaria. Los que somos más grandes tenemos muchos recuerdos de ese momento, un momento en que casi se discutía la moneda, si nuestra moneda tenía que ser el peso o los dólares. Era tal el grado de confusión que teníamos como país, y muchos de nuestros amigos, compañeros, se fueron a estudiar afuera, se fueron a empezar a ejercer la profesión afuera, y nosotros decidimos de alguna manera empezar a recorrer y a entender este lugar en profundidad. Y cuando digo este lugar, hablamos de Sudamérica, que fue para nosotros desde el momento inicial nuestra casa. No pensábamos que Argentina fuera nuestra casa, sino un registro mayor que nos contenía y que era el continente sudamericano. Así que fundamos en ese momento un programa que se llamó y se llama Programa SOS Ciudades, que es un conjunto de facultades de la región. Empezó con una o dos facultades, hoy somos 42 facultades de toda Sudamérica que estamos detrás de este objetivo común. Y el taller, 5 años más tarde, o sea, hace 15 años exactamente, empezó a funcionar a partir de un concurso que yo gané, y que ahí tuve la oportunidad de invitar a una serie de amigos, arquitectos, profesores, comprometidos con esto de entender este lugar y fundamentalmente tener una mirada desde acá, que aunque parezca obvio es difícil. Todos hemos educado con una historia que empieza en Grecia y en Roma y ni siquiera sabemos nada de los precolombinos, ¿no? Y en arquitectura pasa lo mismo. Cuando uno estudia historia en la facultad, la historia empieza de Grecia y la verdad es que los incas
sabían mucho más entender este territorio y hacer unas arquitecturas mucho más pertinentes que las que podíamos aprender mirando el Partenón. Así que ese fue el gran desafío que nos tomamos hace 20 años, después hace 15 con el Taller Sudamérica, juntamos el programa SOS y el Taller Sudamérica, y este grupo de profesores regionales que figuran en un mapita ahí cuando entran en la web del taller, fuimos detrás básicamente de explicar este lugar y entender este lugar desde aquí, cosa que parece sencilla, pero definitivamente no es tan sencilla. Y nos confiamos en la geografía para nosotros es como un registro que explica muy bien este lugar, Sudamérica, y la geografía contiene mucho más saber que los libros muchas veces. Habla de los suelos, habla del clima, habla de cierta gente que vive en un lugar, y habla de comportamientos que tienen que ver muy certeramente con distintos lugares, muchas veces muy lejanos a Buenos Aires. En general la Facultad de Arquitectura, yo diría, la mayoría de los talleres, o por lo menos ahora algunos no empezaron a trabajar en otros lados, pero era raro encontrar un taller hace 15 años trabajando en el Amazonas, como hemos trabajado, donde el agua sube y baja 14 metros, y seguramente alguno de ustedes tendrá la oportunidad en algún momento de su vida de hacer un proyecto más allá de Buenos Aires. Yo la suerte que tuve en la vida es de hacer proyectos en Chile, es de hacer proyectos en China, y la verdad es que lo que tratamos de que ustedes aprendan en el taller fundamentalmente es a pensar. No es importante que aprendan a hacer una escuela o un hospital, sino que aprendan a pensar. Y definitivamente lo instrumental, que es lo que en general se enseña en la mayoría de los sectores, cuánto mide una viga, los dinteles se hacen a tal altura, las relaciones funcionales son de tal o cual manera. Eso en realidad, les digo que es lo más fácil de aprender. Y por supuesto en el taller se aprende. Pero lo más difícil cuando uno tiene que hacer una obra es definitivamente entender o saber qué es lo que uno quiere decir. Y saber que lo que uno quiere decir viene de interpretar la realidad en profundidad y de encontrar los instrumentos más aptos para hablar. Y fundamentalmente lo importante de hablar es saber qué es lo que uno quiere decir. Hoy es un día con una feliz coincidencia, y ahora voy a ir cerrando. Nuestro presidente estuvo hoy en Catamarca, no sé si todos saben eso, hoy estuvo en Catamarca, asistiendo al cierre del Consejo Regional del Norte Grande. 10 provincias de la Argentina se juntaron en una especie de región que tiene cabecera en Catamarca. No es ingenuo que pase esto, ¿no? Y no es ingenuo que pase en Catamarca, porque Catamarca, de algún modo, es la pionera o la cabecera o la que está más avanzada en construir una puerta al Pacífico. Muy brevemente, todos deben saber que todo el continente sudamericano que miraba al Atlántico y sacaba todas sus exportaciones a Europa fundamentalmente, hay una nueva potencia mundial, todos lo deben saber, que es China, segunda potencia económica mundial, pero en poco tiempo primera, que ha dado vuelta al mundo y todo lo que miraba al Atlántico ahora tiene que mirar al Pacífico. Y el sistema de los corredores bioceánicos es una discusión que hoy está teniendo la región, no solo Argentina. Digo, hay 3 corredores, el norte, el central y el sur pasa por Argentina, que de alguna manera lo que hacen es reordenar el territorio. Alguno dirá en esta altura de la charla, ¿para qué me sirve a mí entender los corredores bioceánicos? Bueno, yo diría que es esencial entender eso. Fundamentalmente porque de alguna manera abre una nueva puerta. Catamarca hoy está con financiamiento chino tratando de gestionar 400 kilómetros de vía que van a permitir que el ferrocarril Belgrano de carga, que
que ordena de alguna manera el país salga y tenga un puerto en Chile hacia Asia. Eso definitivamente vuelve a Catamarca puerta de entrada de la Argentina. Y el rol que tiene Buenos Aires y la discusión del puerto, si dónde va, se muda o qué sé yo, va a tener una nueva pulsión de otra escala, que es todo lo que sale al Pacífico y todo lo que entra desde el Pacífico tiene una nueva puerta de entrada que es Catamarca. En la otra punta hay otra discusión que verán o no verán en los diarios, pero de alguna manera está vigente, que es la de la hidrovía Paraná-Paraguay. Nosotros a lo largo de estos primeros 15 años trabajamos sobre la estructura de la hidrovía, no solo la del Paraná-Paraguay, sino la del Amazonas, la del Orinoco y la del Caribe. Imaginando que hay una estructura hídrica en la medida que se una muy potente y que permitiría que con una región integrada, todas las mercaderías que se intercambian entre países de la región tengan un vehículo más favorable que hoy simplemente el carretero, que es ineficiente y poco económico. Entre el puerto de Rosario y Santa Fe, que de alguna manera es puerto regional en este sistema de la hidrovía integrada, y la puerta de entrada al país, que en principio va a estar en Catamarca, ese sistema tiene un centro que de alguna manera va a cambiar su destino, que es la ciudad de Córdoba. Córdoba queda en el medio de estos dos puertos, un puerto seco que va a haber en Catamarca, entrando mercadería de Chile desde el Pacífico, y uno húmedo, podríamos llamarlo así, que es Santa Fe Rosario. En el medio está Córdoba. Y ahí vamos a trabajar este año, en Córdoba, en una dimensión que es la dimensión regional, una dimensión que Córdoba no tiene en términos de pensamiento, y que de alguna manera nos mete de lleno en una cuestión que es absolutamente vigente para el destino del país. Córdoba se está repensando en esta escala y el taller va a trabajar en relación a eso. Por supuesto, Diseño 5 tiene una escala de pensamiento territorial y Diseño 1 en la otra punta tiene otra escala de pensamiento material, que seguramente está vinculado al paisaje cordobés, a la sierra, al corte, y a todas condiciones que si bien no están en Buenos Aires, están en toda la estructura andina que recorre de sur a norte el país. Así que para ir cerrando un poco y diciéndoles que vamos a trabajar en Córdoba, que el taller tiene en su aproximación distintas escalas que tienen que ver con los niveles y unas cosas que nosotros llamamos objetos de estudio, que tienen que ver con intereses particulares sobre los cuales reflexionamos en cada año. Después los programas específicos nacen de un primer taller que se llama SOS, que ya les conté, y que este año vamos a hacerlo de modo virtual, las primeras 4 semanas de cursado, junto con el Taller Mediterráneo de Córdoba, que es un taller de una cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, que junto con el Taller Sudamérica y una gran cantidad de talleres que se van a ir sumando, ya tenemos confirmado talleres de Rosario, tenemos confirmado talleres de la UNSAM, tenemos confirmados talleres de Mar del Plata. Todos juntos, colectivamente, vamos a hacer un primer trabajo de aproximación al problema general de Córdoba para después ir cada uno de los niveles trabajando en particular en sus distintas escalas. Les agradezco la atención por esta primera introducción. Le paso la palabra a Lucho y a Tony, que llevarán adelante el intercambio con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marce. Bueno, yo soy Luciano Intile, acá está Antonio Carrasco. Como decía Marcelo, nosotros somos los responsables de 1 y 2, respectivamente. Yo voy a hacer permiso, Tony, voy a hacer una breve introducción contando el objeto de estudio de cada nivel y los grupos docentes, y vamos a mencionar a los 5 alumnos que invitamos a charlar hoy. Ellos son, en definitiva, los 5 alumnos los que les van a contar a todos ustedes sus experiencias en el taller, tanto del año pasado como en el caso de Felipe,
en los últimos 10 años aproximadamente. ¿Te parece, Tony? Presento... Bueno, Perfecto, Lucho. Yo cualquier cosa te voy acompañando con alguna cosa. Dale nomás. Genial. Bueno, entonces tenemos en Arquitectura 1 el objeto de estudio sobre el que van a estar trabajando. Como decía Marcelo, todos los ejercicios van a estar centrados en el resultado del SOS, con lo cual vamos a estar interpretando la geografía cordobesa. El objeto de estudio de Arquitectura 1 es materia. El equipo docente, liderado y coordinado por Antonio Carrasco, aquí presente, se compone también por Esteban Unhold y Mercedes Forero, cracks absolutos. Quien va a estar invitada contándonos la experiencia del año pasado es Belén Díaz, que ahí la vemos, no sé si llamarte Belén o Rosario, te tengo anotada como Belén. Belén, más corto Belén. Perfecto. Arquitectura 2, que es el curso que coordino yo, me acompañan en el equipo docente Roberto Schreiber, Martín Slovek, y el año pasado se unió como docente invitado de San Pablo Enke Winkel, posiblemente este año también esté, es un crack también. Arquitectura 3, su objeto de estudio es el paisaje, coordinado por Marcelo Shanahan. El equipo docente está compuesto por Paula Pose, Lautaro Araneo, que lo vi por ahí, Martina Gascón y Juan Ignacio Carusi. Perdón, me olvidé de mencionar, nosotros tenemos como invitada de honor que nos va a contar la experiencia del año pasado a Tamara Maya, que está por ahí. Arquitectura 3 lo tiene al mítico Felipe Farías, que va a contar experiencias transversales de varios años. Arquitectura 4, su objeto de estudio son las infraestructuras, lo coordina Agustín Moscato, y el equipo se completa con Cristian Cunningham y Juani Rosales. Quien va a estar contándonos esa experiencia es Lucas Rodríguez, que yo lo tengo en el centro de la pantalla, no sé dónde lo tienen ustedes, yo lo tengo en el centro de la pantalla. Y Arquitectura 5, su objeto de estudio es el territorio, ahí está Florencia, buenas. El objeto de estudio es el territorio, el curso lo coordina Nicolás Pinto da Mota, y el equipo se completa con Fernando Servido, Julián Peña, Martín Boccarini y Joel Soler. Quien nos va a contar esa experiencia es acá presente Florencia Dabá, que está cenando, o sea, le estamos interrumpiendo la cena. Así que, sin más, los invito a contar sus experiencias. Si querés, Florencia, empezá vos contándonos un poco de tu experiencia del año pasado. Y la idea de todo esto es que ustedes, quienes están escuchándonos hablar, tengan una idea de cómo funciona el taller de boca directa de quienes componen el taller, de quienes engrosan nuestra masa crítica permanentemente, que son ustedes mismos, ¿no? Antonio y yo lo que vamos a estar haciendo es pincharlos un poquito para ver qué sale de esta charla. Va a ser algo totalmente libre. Tipo un podcast. Exactamente, es un podcast. Está siendo grabado, aparte, está siendo grabado, así que... Bueno, Florencia, lo que quieras contarnos. Buenas noches. Primero mostrarles que es real, o sea, estoy cenando, estoy enfrente. Me crucé. Espero que se me escuche bien. Primero que nada, agradecer por la oportunidad que me dan para hablar, como siempre. Bueno, la verdad que es claramente un privilegio que ser elegida, por lo menos para mí, para contar un poco lo que implica CUR y PA, ya que estuve en ambas materias en la misma cátedra. La verdad que durante el año fue muy complicado. Nosotros nos tocó... Se escucha muy bajo. Ahí va. Ahí va. Bueno, la verdad que fue difícil el tema virtual. Me tocó, la verdad, estar desde casa un primer año como súper complicado. Era mi última materia para cursar y en ese sentido, bueno, fue como difícil de llevar, pero la cursada en sí a mí me encantó. Hice
trabajo de investigación bastante arduo, digamos, en donde implicaba un poco de investigación de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. La investigación constaba en, un poco en relación a distintos ejes de la ciudad, hablar un poco de investigar sobre temas como matrices como la matriz histórica de la ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, la matriz geográfica, investigar sobre estos temas para llegar como después obviamente a una propuesta de lo que nosotros llamamos AMBA 2050, que era como un programa extensivo donde cada grupo tenía una matriz diferente, porque se hace en grupos de 3 o 4, cada uno tenía una matriz y después esto se unía, entonces teníamos que respetar la investigación del resto de los grupos. Y la verdad que fue impresionante, o sea, fue un laburo súper complejo para hacer entre todos y de forma virtual. Yo creo que de forma presencial sería mucho más lindo por lo que se arma entre todos, pero me pareció súper interesante el formato y laburar como de la mano con los otros grupos y las otras investigaciones de mis compañeros. En mi caso, a mí me había tocado la matriz productiva y bueno, la elaboramos buscando primero información sobre el tema y a partir de eso nos interesamos en diferentes cosas para después hacer un proyecto de lo que sería la producción en AMBA 2050 como extensivo, pero en relación al resto de mis compañeros, basados en lo que es la hidrografía de la ciudad de Buenos Aires. La verdad fue muy interesante, muy lindo de laburar, complejo, pero se logró algo muy bueno. Esto fue Te voy a meter un bocado, Después, contanos muy brevemente, porque estamos como muy apretados de tiempo. Perdón por hacer ¿cómo se llama? De conductor televisivo. Es una paja esto, pero... contanos muy brevemente cómo después eso baja a un proyecto en PA, que después va a Yuri, y cómo te sentiste vos en el contexto del Yuri con el proyecto que desarrollaste a nivel individual. Yo tuve la suerte de sacar un proyecto en producción que logramos desarrollar en terrenos específicos y después, obviamente, en relación a un terreno que se nos es dado, digamos, como bajada de cátedra, había que respetar lo que veníamos laburando en el primer cuatrimestre. Es decir, a partir de las investigaciones de todo el proyecto de AMBA 2050, se planteaba en tu terreno y en tu proyecto de planificación lo que el programa dado, digamos. El programa era justamente un punto estratégico en la ciudad. En mi caso, el terreno estaba ubicado en el meandro de Bryan. Y es muy interesante que lo que había que como culminar el laburo de investigación previo. Entonces, nosotros, yo en lo personal lo que hice fue un proyecto basado en lo que yo venía investigando para básicamente lo que es AMBA 2050, planearlo. Era un centro, la palabra porque no es político específicamente, pero era un centro geográfico en donde se iban a hacer cuestiones municipales. Un centro de gestión barrial. Eso, sí, pero en función de una cosa más amplia, o sea, en función de relación a todo lo que es el AMBA, no específicamente a los barrios cercanos. Entonces, lo lindo de esto es que justamente uno puede, después de toda la investigación que planteó en grupo, en el primer cuatrimestre, trasladarlo a la razón que uno usa para las justificaciones del proyecto del segundo cuatrimestre. En mi caso fue la división de lo público y lo privado y cómo se unía el territorio, ¿no?
Muchísimas gracias, Flor. Tenemos que pasar a Lucas a que nos cuente la experiencia de dos. Así, a ver si Los dejo. Mil gracias por No, todo. gracias a vos. Un placerazo. Buenas noches. Buenas noches. Lucas, ¿nos querés contar tu experiencia de cuatro? Tenemos que llegar a Belén y por último yo voy a pedir un cierre a nombre de Marcelo Lenzi, que es el otro coordinador general del curso y nuestro gurú territorial. Así que tenemos que llegar al momento Lenzi. Bueno, también gracias por el espacio, por haberme dicho de contar mi experiencia. Bueno, el año pasado también fue mi primer año en la cátedra. En primera instancia también había entrado por todo esto que se vino hablando antes del trabajo sobre el territorio, no solo en este país, sino en otros. Pero bueno, por cuestiones que ya todos conocemos, tuvimos que trabajar acá en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos abocamos a lo que serían las infraestructuras. En el primer cuatrimestre trabajamos con las cuencas, nos dividimos en grupos y abarcamos las cuencas de la provincia de Buenos Aires. En mi caso, principalmente, me tocó la del Luján, con mi otro compañero, Tomás. Hicimos lo que sería el principio de la cuenca del Luján a orillas del río Paraná, con lo que es un puerto cerealero, y bueno, edificios administrativos que lo contenían, pero siempre abocado a esta idea de infraestructura, de crear infraestructura en el área para el desarrollo. Pero bueno, en nuestro caso fue el Luján, pero también estuvieron trabajando otros chicos en la de Matanza y Rachuelo, por ejemplo. Lo interesante fue que todos los grupos teníamos un área distinta y con eso había una gran diversidad de proyectos. No había un terreno único, entonces había mucha variedad y con esto también variedad de proyectos y variedad de soluciones y de problemáticas en cada una de estas zonas, pero siempre con el tema de las cuencas y cómo trabajarlas. Digamos, No hace falta tirar solo flores, ¿eh? Si tiene que tirar palos. No, sí. Fue interesante en ese caso el tema de trabajarlo en entornos un poco más salidos del urbano. En mi caso, que creo yo como la mayoría, que siempre trabajamos dentro de lo que es la ciudad, capaz salir un poco de eso, que es lo que buscaba, también con Tomás cuando nos anotamos. Y bueno, fue algo interesante realizar. Después el segundo cuatrimestre fue distinto, trabajamos sobre lo que sería la costa en dos áreas, la norte y la sur. En nuestro caso nos tocó el área norte, en el puerto de San Isidro. Después estaba en la parte sur, en lo que es el área de Puerto Madero. Y nada, lo interesante también acá que también nos dividimos en grupos y trabajamos en un master plan único al principio como para de una forma unificar criterios y a partir de eso después cada grupo elegía como las problemáticas o las resoluciones. Pero trabajamos primero en conjunto, un poco como hablaban recién en 5, ¿no? Bueno, Luquies, muchísimas gracias. Wow, ustedes. Seguimos con Felipe Farías, ahí el batero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, vamos a tener que acelerar, perdón. Bueno, dale, perfecto. Nada, solo para aclarar, soy brasilero y yo te digo que la primera vez que entré al taller justamente por el nombre Sudamérica, porque me llamó la atención y justamente también por ese sentido que tiene de entender la nación no solo como la nación argentina, pero como la nación sudamericana que comparte, ¿no?, el contexto geográfico, histórico, cultural, ¿no? Y que las soluciones arquitectónicas que tiene al vasto el territorio argentino son básicamente también las empleadas por todo la Sudamérica, ¿no? Y nada, yo estoy en el taller desde el 1, hace 4 años, ¿no? Repetí el 3, hice 2 veces por el motivo que abandoné el año antes de la pandemia, pero no me arrepentí de hacerlo de vuelta, como hacerlo ya en Anaheim, que no sé si está.
Pero me parece interesante destacar también que mi gestación como arquitecto acá, yo no me arrepiento de nada. La manera que veo las cosas, justamente comparto mucho con Marcelo Vila y con todos los profesores del taller. Y, y lo que quiero destacar, que me parece súper relevante, que el taller en sí te da la oportunidad de vos como estudiante poder sacar la oportunidad de lo que ves. Ponele, vos ves, acá no te da un terreno, vos haces eso y punto. Vos tenés la oportunidad de ver la oportunidad que tiene un espacio y poder reformularlo de la manera que querés. Y creo que eso es un pro de un arquitecto, poder ver la oportunidad de un lugar que pueda ver un futuro hacia adelante, ¿no? Crear un espacio que él mismo lo pensó, o que ese ejercicio de desarrollar ese pensamiento, vos como estudiante, me parece súper interesante, más allá de uno que te da un terreno, tener que hacer una casa o un centro cultural o lo que sea. En tres, ¿no? Con paisaje nos tomó a Acamba también, y de mi parte yo desarrollé un cierto punto de infraestructura con un espacio de coworking y guardería, que quedé muy satisfecho con el tema, y quería destacar también el comprometimiento de Marcelo. Marcelo es un profesor muy exigente, lo comparo mucho como el pelado de la película Whiplash, que te reta, pero al final, está más parecido con Villano, pero Marcelo es más o menos así. Que te reta, y al final tocas el solo de batería y te brillan los ojos del profesor y de vos mismo con el esfuerzo y con lo que hiciste. Me parece, yo lo respeto mucho, y justamente lo hice de vuelta porque tengo una admiración por él que lo volví por eso. Nada, lo que quería destacar es eso, que es un taller que es libre, de manera flexible, y a quien le interese tener un senso crítico y mejorar esa mirada que yo te dije, de intentar ver vos mismo las oportunidades que tiene tu proyecto. El taller es muy, muy abierto para eso. Me parece que es lo válido. Y nada, y también la gente acá es medio festera, todos se reúnen cuando se podía, la gente es muy amigable, son muy accesibles los profesores también, y me parece súper relevante esa relación que tiene también, ¿no? De dar y volver también, ¿no? Grande, Feli, muchísimas gracias. De nada. Bueno, Tami, ¿querés contarme? Ahora yo debería apagar la cámara y desaparecer, ¿no? Porque al contar tu experiencia libre. Bueno, yo entré al taller por pura casualidad a comparación de los otros, pero me llevé la sorpresa de que me gustó demasiado. Tipo, yo entré al taller porque había tenido problemas en la cursada anterior, otra cátedra que no voy a nombrar, y bueno, otras experiencias. Y entonces yo fui a la exposición del anteaño pasado descartando cátedras. Yo esta vez no iba a elegir una cátedra que me gustara porque sí, no, iba a descartar las que yo sabía que no me iban a servir, las que no tuvieran en cuenta los tiempos, las que no tuvieran en cuenta los costos, etc. Y Sudamérica fue la única que quedó, no quedó otra opción. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y bueno, me llevé la sorpresa de que me terminó encantando porque me enseñaron mucho más que a cómo diseñar algo, cómo proyectar algo. Porque como ya dijeron antes, lo que enseña el taller es a pensar, a reflexionar los espacios y absolutamente todo lo que nos rodea. Y eso cuesta un montón, parece que es sencillo al principio, pero la verdad que es demasiado complicado. Y también puedo decir de esto que nos tienen mucha paciencia, a los profesores les tienen mucha paciencia. Para que tengan una idea, más o menos estuve corrigiendo como lo mismo 7 clases, ¿no, Lucho? Más o menos. Pero bueno, me fui dando cuenta de cosas clase tras clase y bueno, ellos me acompañaban. Ellos no me decían qué hacer, ellos nos acompañaban. A nadie le dijeron exactamente qué hacer y eso lo destaco, porque sí noté en la facultad y también en la escuela, porque estudié maestro mayor de obras, lo mismo. Así que siempre me pasó lo mismo, que me dijeran cómo hacer las cosas. Y bueno, respecto a la cursada, me gustó que nos enfocáramos todo el tiempo en Buenos Aires, en un solo lugar, porque nunca había estudiado algo tan a fondo. Estudiamos en el periodo de acompañamiento nuestro espacio de confinamiento, o sea, nuestra propia casa, y después proponer ideas o una estrategia para mejorar
el espacio respecto a cómo lo vivíamos ahora. Después, en el primer cuatrimestre, lo que hicimos fue estudiar más a fondo Buenos Aires y todo, tipo, el transporte, las cuencas, etcétera, eso en grupos. Y después, por último, generar una estrategia en nuestra manzana, que bueno, la conocemos mejor que nadie, y eso también me encantó, porque no era un terreno que no conocía en absoluto, era mi manzana, yo sé lo que tiene mal mi manzana, o al menos eso creía, hasta que bueno, la estudié a fondo y me di cuenta que no la conocía tanto como creía. Y bueno, y también agregar gente, ¿no? Generar viviendas, y bueno, lo de la estrategia fue increíble, pero bueno, si quieren una cátedra que los acompañe y que los haga pensar mucho, esta es. Genia, Tami, muchas gracias. Gracias a vos. Me vas a hacer llorar, boludo, me hace Oh. llorar. Belén, ¿nos querés contar un poco tu experiencia? Tony, abrí micrófono y hablen ustedes de la experiencia de uno y después cierra Marcela si les Creo parece. que es más importante escuchar a Belén y estamos cortos de tiempo, así que adelante, Belén. Bueno, en resumen, también recomiendo la cátedra, muy interesante. Yo había elegido justamente porque en ese momento de la pandemia no tenía los recursos materiales necesarios y investigaba cátedras como que pedían mucho Revit, 3D, SketchUp, y quería como una cátedra para trabajar más libre, tener más en cuenta la idea y no los recursos materiales a la hora de trabajar. Y la verdad que fue muy interesante para mí, el periodo de acompañamiento también, los profesores siempre presentes. Empezamos con un trabajo, fue grupal, que fue sobre investigar sobre las condicionantes medioambientales, culturales, tecnológicas de la región del AMBA, de lo que es la zona norte de AMBA. A mí particularmente me tocó lo que es la zona de Belén de Escobar, a algunos les tocó la zona del Tigre, San Fernando. Y bueno, pudimos hacer toda una investigación para luego como base, a partir de eso, trabajar en lo que es operaciones morfológicas, que nos daban a estudiar algunas esculturas, algunas obras gráficas, que nada, trataba mucho sobre la espacialidad, la relación de los espacios, la densidad con el entorno, lo superficial con lo natural, que la verdad que fue muy interesante porque a partir de ahí se podía empezar a trabajar mucho. Al principio era un poco complicado, era todo un desafío relacionar eso con lo que es el diseño de arquitectura o de programas o materialidades, pero fue muy importante el acompañamiento de los profesores porque la verdad que al final se llegó a una conclusión de, como decía Vila, de interpretar, de reflexionar y de pensar una y varias veces hasta llegar a un punto muy, muy importante que es lo que es la construcción de una idea, ya después materializarlo también. Y bueno, a partir de eso, de ese estudio de esculturas y de obras gráficas de referentes muy, muy interesantes, para mí fueron muy interesantes, bueno, después de ahí se podía pasar a lo que es el programa de necesidades y la materialización constructiva. Nos tocó en una zona, como dije, de la zona norte del AMBA, donde se trabajaba mucho lo que era la producción, lo que es el tema de cultivo, los humedales, los ríos, todo, y la verdad que con los compañeros todos pudimos llegar a buen puerto y bueno, eso tiene que ver mucho con el acompañamiento de los profesores y que siempre estuvieron presentes, así que yo en lo personal la recomiendo bastante. Para lo que es el primer año, imagínense terminar el CBC y pasar a un año que es todo modalidad online, sin el taller, da un poco de miedo, pero bueno, yo los recomiendo, es muy interesante y está muy bueno. Genial, muchas gracias. Gracias, Belén. No, de nada. Marcel, si querés hacer un cierre dorado. No sé si será dorado, pero intentaremos ahí juntar todo lo que se habló. Yo igual, si alguien después quiere hacer preguntas acá de los que están escuchando todo esto, yo quería hacer una conexión nada más entre lo que contó Marce al principio, que por ahí parece una escala muy excesiva para la decisión de la cursada, pero que después, en realidad, nosotros entendemos que el tiempo que les va a tocar a ustedes para su actividad profesional es una agenda que se está construyendo hoy y que tiene modificación territorial importante. Esto que contábamos recién, el mundo se va transformando
y le va a tocar a ustedes estar en las mesas decisorias de estas cuestiones, que en realidad hay muy poco entrenamiento de la profesión para estas lides. Y el taller tiene esta vocación, que no es solamente pensar por pensar, sino al principio entender, que es el gran desafío, primero entender el mundo que nos toca, ser contemporáneos con eso, entender cuáles son los desafíos, tener las mejores herramientas para eso y un compromiso profundo con la ética del hacer, que es lo que entendemos que corresponde para ser un habitante de esta región, porque en realidad hoy, más allá que la pandemia volvió a construir fronteras, el mundo tiene unas dimensiones que están cada vez más laxas, y en términos de virtualidad, creo que el ensayo de este tiempo y lo que fue el año pasado y lo que nos desafía nos confinó a pensar en la proximidad. Volvemos a abrir el espacio a la dimensión regional próxima, que es Córdoba, y en esta relación que es todos los territorios van a tener que reformular su estrategia. Y también le va a tocar a Buenos Aires en esa lógica que estudiamos el año pasado, pero que en realidad es el gran desafío, y el tiempo donde va a suceder eso es un tiempo profesional futuro. Así que en ese lugar nos comprometemos a acompañarlos a pensarlo y a los desafíos que vienen. Alcanza con eso, y me gustaría escuchar si alguien tiene alguna pregunta de los que están escuchando para la cursada o cualquier inquietud. Marce, según entiendo, se nos va a cerrar la sala en 1 minuto. Así que estamos medio... Pero bueno, si alguien tiene como alguna pregunta, yo lo que les sugiero es escriban a los Instagrams de cada uno de los cursos. Ahí todos los docentes vamos a levantar las preguntas y les contestamos lo que hagan falta. No se guarden ninguna pregunta, pregunten libremente. Nada, me encantaría abrir el espacio para que hagan las preguntas acá, pero se nos van a cerrar la sala y nos vamos a encontrar a medio camino. Bien. Marce. Es mejor despedirse todos juntos y escuchando antes que se nos corte, ¿no? Dale. Seguimos por los Instagram del taller o de los particulares, para cualquier duda. Dale. Abrazo a todos, nos vemos pronto. Abrazo. Muchas gracias por estar viernes hasta ahora acá. Dale. Abrazo grande. Gracias, Lucho, Tony, compañía. No, muchas gracias. Yo quería agradecer especialmente a los chicos que contaron sus cosas. Así que nada, muchas gracias. Vamos resonido. Nos vemos pronto. Gracias. Chau. Abrazo enorme. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Chau.